Los primeros gobiernos restauradores. Periodo y concepto. La Segunda República de la República Dominicana comenzó con la restauración del país en 1865 y culminó con la intervención de Estados Unidos en 1916. En el periodo de la Segunda República continuaron los conflictos políticos, ahora entre el último gobierno restaurado por Antonio Pimentel, quien se niega a gobernar desde Santo Domingo, como lo mandaba el Congreso, y José María Cabral, quien debía gobernar. De Santo Domingo respondieron a la no diputación de Pimentel. Cabral permaneció en el poder y adaptó la Constitución. En la administración de Cabral, los partidos de colores se convirtieron en los dueños del escenario político, especialmente los rojos y los azules. El Partido Rojo, el partido más poderoso, que gobernó durante 6 años consecutivos, estaba dirigido por Buenaventura Báez. Posteriormente hubo una sucesión de gobierno hasta en 1887, inicio de la dictadura de Lilis, que duró hasta 1899. El carácter popular de la guerra restauradora permitió el surgimiento de una gran cantidad de líderes militares que se destacaron en las diferentes regiones en donde se llevaban a cabo las luchas. Estos pequeños caudillos actuaban con relativa independencia y se crearon sus propios liderazgos en aquellas regiones en las que actuaron. Algunos gobiernos. Gobierno de José Antonio Salcedo. Primer presidente del gobierno restaurador. Salcedo es destacado por participar en el 1856 en la batalla de Sabana Larga y en lo que fue la guerra de la restauración. Este fue un soldado que luchó de forma intensa en contra de la oposición en contra de Haití. Gaspar Polanco y Borbón. Este fue uno de los grandes líderes que se enfrentó en lo que fue la guerra de la restauración. El gobierno de Gaspar fue un gobierno provisional en el año 1864. Gaspar se resaltó en lo que fue la guerra de la separación de Haití. Para lo que fue la guerra de la restauración, a este se le ocurrió la brillante idea de que los mismos campesinos participaran para así poder terminar con los españoles que se enfrentaban en la Barranquita de Guayacanes. Ulises Francisco Espaillat. Una de las características o por lo que se regían los gobiernos de la restauración era por sus ideales de libertad y porque querían que se respetaran los ideales y principios de los nacionalistas. Su gobierno se destacó, o mejor dicho, donde este hizo más énfasis fue en la agricultura, para que la misma sea desarrollada y poder ver un cambio en cuanto a la economía del país. Por otro lado, este le siguió dando apoyo e incentivando a lo que fue el desarrollo de la educación. Ramón Buenaventura Báez Méndez. Fue presidente de la República Dominicana por 5 mandatos no consecutivos. Es conocido por intentar anexar la República Dominicana a otros países en varias ocasiones. Situaciones políticas. Luego de la guerra restauradora, las ideas de nacionalismo e independencia cobraron fuerzas. Las inestabilidades políticas por la lucha de poder continuaron, pero paradójicamente dentro de un marco referencial. Por un lado, las anexiones a Estados Unidos y por otro, el sentimiento nacionalista de los norteños de redefinir el Estado. Mientras el norte luchó por un Estado fuerte, la región sur de nuestro país era escéptica a la independencia. Mientras el norte deseaba el progreso, nacionalismo y libertad, el sur pedía proteccionismo, paz y orden. En esta época no se llamaban partidos políticos como tal, sino bandos políticos. Estos bandos se dividen en rojos y azules. Los rojos se llamaban Baecistas y Regeneración por su jefe Buenaventura Báez, y los azules eran Nacional y Liberal, en un principio liderado por Luperón y luego por Ulises Herodes. Los principales seguidores del Partido Rojo eran los campesinos y gente humilde de pueblo que deseaban oportunidades militares, mientras que en los azules eran intelectuales y gente joven con aspiración y deseo. Situaciones económicas. En esta Segunda República los empréstitos estuvieron a la orden del día. Los antecedentes del empréstito Harmore se remontaban al 1865, cuando siendo presidente el general Cabral se forma una llamada junta de préstamos, la burguesía más un grupo de extranjeros acaudalados, quienes cedían dinero al módico 3%. En su periodo de gobierno,
le fue prestado $200,000 para el pago de problemas financieros ordinarios. En 1867, el Congreso autorizó el préstamo por valor de 400,000 libras esterlinas. El 27 de mayo de ese mismo año se solicitó otro por 200,000 vía los comerciantes judíos. Otro préstamo se pidió en fecha del 18 de abril del 1868 de 2 millones de pesos. En ocasiones, los fondos facilitaban las propias casas de empréstitos y cuando las sumas eran muy elevadas buscaban el financiamiento por intermedio de sus casas matrices en Europa, ganándose las comisiones por intermedio. Para 1868, Báez, procurándose quedar en la presidencia el mayor tiempo posible, promulgó mediante decreto la deuda pública con la compañía Jesurún y Sun, la suma total de 37,145 pesos de esa época. Un año más tarde, firmó el empréstito por 420,000 libras esterlinas con la casa Armour y Cia. Para el año 1870, las búsquedas de empréstitos seguían por parte de Báez. Además de su urgencia de anexión a los Estados Unidos, lo hizo de la siguiente manera. La firma con el cónsul Mr. Perry, donde cedía la bahía de Samaná a cambio de $100,000 en efectivo y 50,000 en armamento. Características. Entre las características generales políticas de la Segunda República están búsqueda de proteccionismo económico, surgimiento de la identidad nacional, reformas constitucionales, surgimiento de grupos nacionalistas, debilidad económica que arrastra grandes préstamos, elevación de los impuestos, grandes dictaduras y surgimiento de partidos políticos. Conclusión. La República Dominicana fue protagonista de muchos procesos históricos sociopolíticos, los cuales la han formado finalmente como país libre e independiente. Entonces es relevante que se forme el estudio de nuestra historia, raíces, es claro que de aquellos tiempos provenimos y qué es lo que realmente somos. Como dice una importante frase, quien no conoce su historia tiende a repetirla. Si siempre vivimos en el mundo con tan poco interés en lo que somos, no nos podemos quejar de los demás cuando quieran violar nuestra constitucionalidad. Nos dolería repetir una historia llena de esclavitud y no solo hablamos de la física, pues no hay peor encierro que el de la ignorancia y la inconsciencia es la peor cárcel. Por ello los dominicanos debemos defender con orgullo lo nuestro, pero sobre todo conocer.